¿Sabías que la nutrición es un conjunto de procesos involuntarios? Involucra la ingestión, digestión, absorción y egestión. La ingestión es la primera etapa de la nutrición humana y es el proceso mediante el cual los alimentos entran a la cavidad bucal. La función de la ingestión es la introducción de la comida en el aparato digestivo, al servicio de la alimentación o de la hidratación. En la ingestión participan la saliva, que se produce en las glándulas salivales. Esta humecta los alimentos para facilitar su paso a través del tracto digestivo. Los dientes, los cuales cortan y trituran el alimento. La lengua mueve y manipula el alimento para mezclarlo con la saliva. La mezcla de alimentos y saliva que se forma al final de la ingestión se denomina bolo alimenticio. Ayudan a la masticación la lengua, trasladando los alimentos a la superficie trituradora, y la secreción salivar, favoreciendo la trituración. La estimulación de distintas áreas del hipotálamo, la amígdala e incluso la corteza cerebral, próxima a las áreas sensitivas del gusto y del olfato, también desencadenan a menudo la masticación. La saliva sirve para humedecer el alimento, para poder detectar el sabor. Lubrica el alimento para facilitar la deglución. Contiene algunas enzimas, como la lisozima, que ataca algunas bacterias que existen en los alimentos, por lo que también tiene función defensiva. El bolo alimenticio, una vez dentro de la boca, es empujado por la lengua contra el paladar y luego hacia la faringe. El bolo es deglutido de una sola vez, hecho que es realizado de manera consciente y voluntaria. La deglución es una respuesta refleja desencadenada por impulsos aferentes de los nervios trigémino, glosofaringeo y vago. El proceso de la deglución consta de 3 fases: fase oral, fase faríngea y fase esofágica. Fase oral. La lengua comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás. La fase faríngea es una fase involuntaria. El paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal. La epiglotis desciende y cierra la tráquea y se inicia un movimiento peristáltico que impulsa el bolo por la faringe. Fase esofágica. El bolo es empujado por las contracciones peristálticas, ayudado por la gravedad. La digestión es donde las enzimas de los jugos descomponen los nutrientes en moléculas más sencillas. Las funciones del estómago son: 1. Almacenamiento del bolo alimenticio a corto plazo. Número 2. Digestión química y enzimática de los alimentos. Número 3. Licuefacción de los alimentos, mezclándolos con las secreciones gástricas. Y número 4. Liberación lenta y paulatina del contenido gástrico hacia el intestino delgado. Entre las capas del estómago, la mucosa contiene grandes pliegues llenos de tejido conectivo y las glándulas gástricas están en la lámina propia. Además, tiene la muscularis mucosa, que permite el movimiento independiente de la mucosa. El estómago está revestido de células productoras de moco y posee 2 tipos de glándulas: las auxínticas, formadoras de ácido, que secretan ácido clorhídrico, pexinógeno y factor intrínseco, además de moco, y pilóricas, que secretan moco y gastrina. Las glándulas gástricas están formadas por varios tipos de células: las células mucosas del cuello, que secretan moco; las células principales productoras de pepsinógeno; células parietales o oxínticas, que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco; células G, productoras de gastrina; y células enterocromafines, productoras de histamina. El bolo alimenticio llega al estómago después de pasar el esfínter llamado cardias. El quimo es formado gracias a los movimientos del estómago, que mezcla el bolo alimenticio con los jugos gástricos, quienes son también los responsables de la primera degradación que van a sufrir los nutrientes. La amilasa salival sigue la digestión de carbohidratos en el fundus. Al juntarse con el jugo gástrico se inactiva ella y se activa la lipasa, que degrada los triglicéridos en ácidos grasos y diglicéridos. La digestión de las proteínas a péptidos también comienza aquí por la pepsina y la renina. El quimo pasa al duodeno a través del píloro. El jugo gástrico estimula la secreción de hormonas que promueve el flujo biliar y el jugo pancreático a ser segregado en el duodeno, donde inicia la absorción de nutrientes. El sodio se cotransporta por un cotransportador de sodio, glucosa, contraportador de aminoácidos e intercambio de sodio e hidrógeno. Al mismo tiempo provoca la absorción de glucosa y aminoácidos, que activan por la membrana TPase en la membrana vasolateral. El agua se puede absorber por vía paracelular, que es por las uniones estrechas situadas entre los bordes apicales de las células epiteliales. La deshidratación lleva a una hipersecreción de aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua.
Un regulador importante es la hormona paratiroidea y otra la vitamina D. La hormona paratiroidea activa la vitamina D y estimula la absorción del calcio. Otra manera en que la hormona paratiroidea actúa para aumentar los niveles sanguíneos del calcio es a través de su influencia en los intestinos. Bajo la presencia de la hormona paratiroidea, el revestimiento del intestino se vuelve más eficiente en la absorción de calcio que normalmente se encuentra en nuestra dieta. La absorción de agua se produce aprovechando el gradiente osmótico creado por la absorción de electrolitos. Concretamente, el agua se absorbe al igual que el potasio por la vía paracelular. La absorción de carbohidratos se da un 80% en forma de glucosa y 20% en forma de fructosa y galactosa. En la absorción de carbohidratos, el sodio se absorbe con la glucosa, aunque también lo hace con la galactosa, pero en menor cantidad, ya que la mayor parte de los carbohidratos absorbidos son la glucosa y fructosa. Aquí se observa la absorción de los tres principales carbohidratos que son los absorbidos en nuestro cuerpo, la glucosa, fructosa y la galactosa. Las proteínas, después de digerirse, se absorben en forma de dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos libres. Casi todos los aminoácidos, dipéptidos y aminoácidos se absorben en cotransporte con el sodio, o sea, un transporte activo primario con gasto de ATP, y una minoría del transporte de aminoácidos dipéptidos lo hace a través de una proteína transportadora, difusión facilitada independiente del sodio, lo que quiere decir que es independiente. La absorción de las grasas o los lípidos se da cuando la grasa se absorbe por las micelas de las sales biliares y el retículo endoplasmático liso. Es donde se forman los kilomicrones. Estos se unen a una apoproteína B. Estos están formados por el 87% de triglicéridos, 9% de fosfolípidos, 3% de colesterol y el 1% de apoproteína B. Los kilomicrones se absorben en los linfáticos para ir a la circulación venosa por el conducto torácico linfático, y los otros van a la circulación por la sangre, ya que son más hidrosolubles. Por día pasan aproximadamente 1.500 mililitros de líquido en el quimo por la válvula hidrocecal. De los 1.500 se absorbe todo el agua y electrolitos. El sodio en la parte proximal absorbe sodio activamente. Esta absorción de sodio genera un potencial eléctrico, haciendo que el cloruro con su carga negativa sea arrastrada pasivamente. El cloruro se intercambia por el bicarbonato y se secreta bicarbonato y también potasio. La aldosterona estimula la absorción de sodio y la excreción o secreción de potasio. Con la absorción de sodio y cloruro, el agua se absorbe por ósmosis. La digestión es la parte de la comida que no se ha podido absorber en el intestino delgado, pasa al grueso. Allí el exceso de agua es absorbido y mediante la acción de bacterias se degrada lo que queda de la comida.